Continuando con los ejemplos de la regla de L'Hopital para límites, aquí tenemos un caso un poco más complejo. Podemos observar que este límite ni siquiera lo podemos evaluar porque la secante de 0 me parece que no está dividido, porque si recordemos que la secante no es más que por identidades trigonométricas 1 sobre coseno, y coseno de 0 es 1. Entonces 1 menos 1 nos queda 0. Y arriba, bueno, nos queda 2x por el seno de x, que bueno, cuando se acerca a 0 eso también tendría que ser 0. Entonces aquí tendríamos otro inconveniente, como usar la regla del L'Hopital. Puede que sea de una manera más rápida, pero yo lo hice de la siguiente manera, y en especialmente para que ustedes vean qué propiedades podemos usar de límites. Por eso lo considero un poco más complejo. Pero igual se puede utilizar este límite usando, me parece que el L'Hopital de manera directa. Pero yo lo voy a hacer de manera indirecta, ya que muchas veces no sabemos manejar con funciones trigonométricas. Y la recomendación que yo les hago es que siempre los que son las tangentes, secantes, cotangentes y cosecante, las pasemos en términos de senos y cosenos. Y esto nos va a facilitar más la tarea, especialmente si no tenemos una calculadora o no sabemos bien el comportamiento de las otras funciones trigonométricas, pero sabemos el comportamiento regularmente del seno y el coseno. Entonces, analizando el límite, no me dejo poner acento. Ahí está. Límite. Tendríamos lo siguiente. Este límite no es más que el mismo, pero lo que vamos a hacer ahora, en vez de poner secante, vamos a escribir a la secante como 1 sobre el coseno de x. El coseno de x. Entonces ya tenemos esa parte. Ya tenemos aquí ya ahora sí todo en términos de senos y cosenos, pero ahora el inconveniente sería que no es una fracción tal cual. Entonces vamos a simplificar todavía más. Entonces este límite en realidad sería, lo voy a copiar y pegar, voy a modificarlo. Este límite en realidad sería, vamos a efectuar las operaciones del denominador. Entonces sería, en este caso, sería 1 por 1, que sería 1, menos coseno de x. Todo eso sobre coseno de x. Entonces ya tenemos esta manera. Ahora lo que vamos a hacer es pasar el coseno al que tenemos aquí, esta parte, al numerador, para que ya tengamos todo en forma de fracción. Entonces esto no es más que el límite desde cuando x tiende a 0 de de 2x por el seno de x por coseno de x. Y todo esto
sobre 1 menos el coseno de x. Ahí lo tenemos. Entonces este límite ya lo hemos simplificado de tal manera que nos quede todo en términos de senos y cosenos. Y bueno, ya también lo tenemos con una regla. Bueno, lo podemos aplicar el L'Hopital si queremos, porque el coseno de 0 recordemos que es 1. Pero también lo vamos a simplificar un poco más, ya que observemos que cuando coseno tiende a 0 es 1. Entonces este límite en realidad lo podemos dividir en dos límites. Tenemos que es igual. Y lo que vamos a sacar es el coseno, simplemente. Y bueno, ahí también tenemos un 2. Pero tenemos... Ajá, ese 2 lo podemos de alguna vez sacar de nuestro límite. Para poder hacer las cosas más sencillas. Entonces esto sería simplemente igual al límite que cuando x tiende a 0, de 2 veces el coseno de x. Entonces eliminamos el coseno del otro lado. ¿Sí? Entonces estos límites ya los podemos calcular de manera más sencilla. Entonces tiene que el límite del coseno bueno, con ese límite no vamos a obtener ningún problema, ya que se tendría lo siguiente. El coseno es una función continua y no hay ningún problema en el valor del 0. Al multiplicarlo por una constante también. De hecho, el coseno de 0 ya habíamos dicho que era igual a 1. Multiplicado por 2, entonces el límite es igual a 2. Entonces ya tenemos este límite que es igual a 2. No es tan complicado si ya sabemos trigonométricos. Además, ¿qué más tenemos? Si nosotros analizamos vamos a para el segundo límite vamos a evaluar en 0. Entonces tendríamos 2 por 0 multiplicado por el seno de 0, que seno de 0 es 0, pues tendría que ser igual a 0. Bueno, y esto lo vamos a poner como ecuación de alguna vez. Ahí está. Y también analizamos el denominador, que sería 1 menos el coseno de 0. Y esto no es más que 1 menos 1, porque coseno de 0 es 0. Digo 1, perdón. Y bueno, 1 menos 1 es igual a 0. Entonces, al segundo límite ya le podemos aplicar L'Hopital sin ningún problema. En los videos anteriores, yo estuve ya aplicando directamente. Bueno, iba paso por paso más bien. Pero ahorita lo vamos a evitar. Porque ya cuando tengamos práctica, podemos ya ahorrarnos muchos detalles. En este caso me voy a ahorrar detalles para ir directamente a la respuesta. Entonces nosotros tenemos el límite de 2x por el seno de x sobre
sobre 1 menos el coseno. Entonces lo que nosotros queremos calcular es en realidad el límite de cuando x tiende a 0 de las derivadas tanto del numerador como el denominador. En este caso, yo voy a aplicar primero la derivada al numerador, que por regla de la cadena, nosotros sabemos siempre que esto sería la derivada de x, perdón, regla de la cadena no, regla del producto, la derivada de un producto, sería y bueno, aquí ya hay que omitir ese 2 en realidad, porque recuerden que aquí ya lo habíamos factorizado. Entonces aquí también este 2 ya no va. Ajá. Sí, este 2 recuerden que ya lo habíamos sacado. De hecho, también a lo mejor ahí hubiéramos podido usar identidades trigonométricas. Pero bueno, nuestro curso no es tal cual de identidades trigonométricas, sino de cálculo, pero se podría hacer, ¿no? Recordemos que hay una identidad de 2 veces el seno de x coseno de x, si no me recuerdo es igual al seno de 2x. Pero aquí lo vamos a evitar, porque muchas veces no sabemos todas las propiedades trigonométricas, no tenemos un formulario a la mano. Entonces vamos a evitar el uso de formularios y solamente del conocimiento que hemos generado gracias al cálculo. Entonces este límite no es más que, entonces la derivada de x pues sería 1. 1 por el seno de x. Pero recordemos que, bueno, 1 por seno de x es simplemente seno. Entonces lo podemos quitar ese. Luego sería más x veces por la derivada del seno. En este caso la derivada del seno sería simplemente el coseno de x. Ajá. Y todo esto sobre la derivada del denominador. En este caso la derivada de 1 es 1. Y la derivada del coseno sabemos que es menos seno. Pero al tener por ahí un menos el coseno, bueno, se quita y simplemente la derivada del seno, digo del menos coseno, sería el menos el seno, que sería simplemente seno de x. Entonces este límite aquí lo tenemos. Entonces recuerden, derivada del seno es coseno, derivada del coseno es menos seno. Con el menos que ya teníamos aquí del menos coseno, bueno, se elimina ese y tendríamos este límite. Y ahora este límite lo vamos a evaluar en 0. Tendríamos que seno de 0, ¿cuánto sería? Porque ya tenemos aquí ya funciones continuas sin programa. Entonces esto sería seno de 0 perdón, aquí cometí un pequeño error. No vamos a evaluar todavía, porque más bien lo vamos a separar este límite en dos límites. Entonces tendríamos el límite cuando x tiende a 0, del seno sobre seno. Pero seno sobre seno es 1 más el límite de coseno sobre seno. Bueno, x veces x por el seno de x. Y todo eso lo vamos a dividir por el coseno de x. Y eso de x por coseno de x sobre el seno de x. Entonces, en realidad, bueno, yo teniendo este límite, que sería 1 más x por coseno de x por el seno de x. Y bueno, este límite no es más que 1 más el límite
bueno, más bien lo vamos a meter dentro de la ecuación, recuerden esto, sería igual a 1 más, porque el límite de una constante es la misma constante, más el límite de cuando x tiende a 0 de x coseno de x, todo eso dividido sobre seno de x. Entonces ya tenemos este límite x sobre coseno de x sobre seno de x. Ahora nuestra tarea sería analizar el límite de x coseno de x sobre seno de x. Y para ello, bueno, analizando el límite que nos queda, vamos a analizar ese límite, como les decía. Bueno, este límite que nos quedó, si se dan cuenta, nuevamente nos queda el caso de 0 sobre 0. Pero aquí nuevamente podemos usar Hopital. Entonces vamos a derivar. Entonces esto sería igual al límite de cuando x tiende a 0 de la derivada del numerador, que en este caso sería la derivada de x por coseno de x. La derivada de x simplemente es 1. Entonces sería 1. Bueno, lo vamos a poner como fracción, recuerden. Entonces, bueno, aquí borro esto. Y aquí borro esto. Entonces la derivada de x es 1. Por la derivada del coseno, que sería menos el seno. Ajá. O cómo lo podríamos ver. Bueno, más bien esto lo podríamos ver como dos límites. La multiplicación de dos límites también. Para que sea todavía más sencillo. Y no usar Hopital al producto. Bueno, la derivada de un producto. Entonces, este límite, el primero sería el límite del coseno de x, como hicimos anteriormente, por el límite de x sobre el seno de x. Ajá. Entonces ya tendremos estos dos límites. Coseno de x por el límite de x sobre el seno de x. El límite de cuando x tiende a 0 del coseno de x, recordemos que no es más que 1. Ajá. Y eso hay que multiplicarlo todavía. ¿Por qué? Por el límite de x sobre el seno de x. Entonces el límite de x sobre el seno de x lo podemos ver como el seno de x sobre x elevado a la menos 1. Ajá. Y bueno, nosotros sabemos que el límite cuando t tiende a 0 del seno de t sobre t es igual a 1. O bien, podemos nuevamente aplicar Hopital. Y la regla del Hopital nos diría que entonces la derivada, ese sería igual a límite de cuando x tiende a 0 de la fracción de las derivadas. La derivada de x sería 1 sobre, y la derivada del seno, que sería coseno de x. Ajá. Y bueno, ya tendríamos que esto sería 1 por el límite. Pero 1 por el límite sigue siendo el límite. Y 1 sobre coseno sabemos que el límite cuando x tiende a 0
de coseno de x es 1. Entonces esto en realidad nos queda como 1. Entonces ya tendríamos este límite también. Así, por tanto, tendríamos este límite original, que nosotros habíamos dicho que no era más que el límite que tendríamos aquí, ¿verdad? Ya habíamos hecho eso. Aquí lo tenemos. El límite de 2 veces el coseno de x por el límite de x sobre el seno de x, 1 menos coseno de x. Ajá. Teniendo eso, nosotros sabemos que el primer límite, el límite de 2 veces el coseno de x, era simplemente 2. Ajá, este límite es 2. Ya aquí lo teníamos calculado. Y ahora multiplica eso por este límite. Pero ese límite, recordemos que era 1 más el límite de la división. Entonces, esto en realidad sería igual a 2 veces este límite. Bueno, ahorita no recuerdo cómo hacer paréntesis grandes, déjenme ver. Creo que es con por ciento. No. Creo que por aquí está. Relaciones. Funciones. Relaciones de conjunto. Paréntesis, aquí está. Entonces vamos a usar estos paréntesis. Aquí. Y eso sería por eso. Entonces, bueno, voy a quitar la primera parte para que los paréntesis queden en grande. No, parece que no me deja poner paréntesis grande. Bueno, si nada, si lo dejamos chiquitos, pero creo que es con doble paréntesis. Nada, así lo vamos a dejar por el momento. Ajá. Entonces tendríamos este límite. Y entonces que teníamos que calcular este límite. Pero este límite, ¿quién era? Ya aquí lo tenemos también. X coseno de x seno de x por el hospital tendríamos que es igual a 1. Entonces todo esto en realidad sería igual a 2 por 1 más 1. Ajá. Lo cual nos dice que 1 más 1 es 2 y este límite es 4. Entonces, este límite que teníamos de 2x seno de x sobre la secante de x menos 1 simplemente es igual a 4. Por todo, usando el L'Hopital con todo lo que hemos utilizado anteriormente. Es una forma de escribirlo, puede haber más formas de escribir este tipo de límites. Quise hacer este límite porque era uno de los más complejos y donde podría, bueno, tal vez podría usar un camino directo, pero decidí usarlo de esta manera para con senos y cosenos para recordar más propiedades.